de Tito, recordando que hemos ya terminado el capítulo 1, fueron 16 versículos a los cuales tuvimos la oportunidad de estudiar. Los que están de pronto atrasados en las predicaciones, las pueden encontrar en YouTube, ¿sí? Ahí están toda la serie de Tito está ahí, entonces puede volverlas a retomar o tomar la que le haga falta para que sencillamente se ponga al día. Vamos entonces, capítulo 2, versículos 1 al 5. ¿Vamos? Todos conmigo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte en esta hora, porque nos permites reunirnos como iglesia con el fin de poder seguir adelante en el estudio de esta carta que Pablo le escribe a Tito, y queremos rogarte de manera muy especial que tú estés ayudándonos cada momento en el estudio que tenemos de esta carta, de poner en práctica para nosotros todo aquello que tú has mandado. Gracias porque en ella encontramos vida, en ella encontramos bendición para nosotros. Y gracias porque tu palabra hoy sigue siendo viva y eficaz. Gracias porque ella transforma nuestras mentes y corazones. Y rogamos para que podamos, cada uno de nosotros, estar muy dispuestos a ser edificados en amor en lo que tu palabra enseña. Permite pues que en este momento podamos estar muy atentos a lo que tu palabra nos dice y que no haya ningún tipo de distractor a nuestro alrededor que nos impida seguir adelante en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Debemos recordar que Pablo finaliza el primer capítulo dando unas instrucciones a Tito de toda la situación de aquellas personas que se van a levantar dentro de la iglesia y que son contrarias a lo que la palabra del Señor enseña, que son contrarias a la misma Biblia, que son contrarias a Dios. Y ahora, en el capítulo 2, arranca diciéndole precisamente que él no puede dejarse llevar por ese tipo de personas. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermanos, esto es algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto. El problema actual es que a cualquier cosa se le llama sana doctrina. Hay muchas iglesias, muchos movimientos en el mundo entero que quieren decir que ellos tienen sana doctrina, a pesar de que están yendo en contra de lo que dice la Escritura. Y hay discusiones serias entre creyentes de aquí y creyentes de allá, pensando en cuál de los dos tiene la razón. Lo importante aquí es tener presente que la palabra del Señor enseña algo muy concreto. Y dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hay algo que nosotros debemos tener en claro, y es, miren,
Hay personas que enseñan que la salvación se pierde. Y ellos dicen que son sana doctrina. Hay personas que enseñan que la salvación no se pierde. Y ellos dicen que tienen sana doctrina. Hay personas que dicen que se debe hablar en lenguas hoy. Y hay otros que dicen que no. Y ambos dicen que son sana doctrina. Hay personas que enseñan que hoy hay apóstoles al estilo de el tiempo apostólico, y hay otros que enseñan que no, y ambos dicen tener sana doctrina. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es cómo es posible que ambas personas que tienen posiciones tan diferentes en torno a las Escrituras puedan sustentar sus pensamientos en las Escrituras. Hablemos de aquellos que dicen que la salvación se pierde. No veo ningún pasaje de las Escrituras en el cual se diga que la salvación se pierde. Pero ellos ven un texto en Hebreos que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Para decir que con ese versículo se está enseñando que la salvación se pierde. Si nosotros miramos el contexto del versículo ese, nos vamos a dar cuenta de otra cosa. Que Pablo está hablando de algo, bueno, el autor de Hebreos, que para mí es Pablo, está hablando de una situación del creyente en el sentido de cómo puede él, siendo creyente, continuar en su condición pecaminosa. A eso es a lo que está haciendo mención. No a que la salvación se pierda. ¿Me hago entender? Lo que quiero mirar, o lo que quiero que veamos en esto, es que dice aquí: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer entonces es: ¿cuál es la sana doctrina? ¿Cuál es la sana doctrina? Y hermano, para poder nosotros llegar a saber cuál es la sana doctrina, tenemos que llegar a una condición total de dependencia única de las Escrituras. ¿Por qué razón? Los que dicen que la salvación se pierde están guiados por un hombre que se llamaba Jacobo Arminio. Él fue el que enseñó que la salvación se perdía. Los que dicen que la salvación no se pierde están guiados por otros varios hombres, dentro de ellos uno que se llamó Juan Calvino. La pregunta que yo tengo que hacerme es: ¿mi posición ante las Escrituras es la de Juan Calvino o la de Jacobo Arminio? Y tengo que decirles de manera concreta que no es ninguna de las dos. Porque la única posición que a mí me interesa seguir es la del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nunca enseñó que la salvación se iba a perder. Nunca. ¿Sí? Son muy bonitos los escritos de Jacobo Arminio. También son muy bonitos los escritos de Juan Calvino y de cualquier otra cantidad de escritores bíblicos en toda la época de la historia de la iglesia. ¿Sí? Hay muy buenos escritores bíblicos, pero sencillamente ellos están basados en sus propios razonamientos. Y algo que usted y yo no podemos hacer nunca es guiarnos por los razonamientos de otros, sino guiarnos por la palabra del Señor.
De esa manera estaremos siguiendo la sana doctrina. Siempre, siempre, absolutamente siempre, cualquier posición que usted quiera asumir ante algo, tiene que pensar es, ¿qué dijo el Señor en esto? No qué dijo Juan Calvino, no qué dijo Jacobo Arminio, no qué dijo fulano o sutanejo, sino qué dijo o qué piensa de eso el Señor. Esa debe ser mi posición para poder tener en claro qué es una sana doctrina. Lo que es la sana doctrina. Pablo enseña algo al respecto, que no es Pablo, sino que es el Señor a través de Pablo el que dice, allá en Gálatas capítulo 1, si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y lo repite. Lo repite. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿cuál fue el evangelio que ellos anunciaron? ¿Con quién lo aprendieron ellos? Con el mismo Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo el que usó a esos hombres para que ellos enseñaran a la iglesia. Pero desafortunadamente, en el tiempo, las cosas se fueron dando mal. El mismo Pablo, ahí en Gálatas, se ve obligado a llamarle la atención a Pedro, que era uno de los que enseñaba. El mismo Pablo tiene que llamarle la atención a Bernabé. El mismo Pablo tiene que llamarle la atención a Juan. Y no porque Pablo se creyera mayor que ellos, sino porque Pablo tenía una cosa clara en su cabeza. ¿Cuál era? ¿Saben cuál era? Imitar a Cristo. Ese era su mayor propósito en la vida. No había en él otro tipo de pensamiento. Por eso es que él dice, de manera concreta, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y no es que Pablo esté en alguna manera rechazando la enseñanza de Juan, rechazando la enseñanza de Pedro, rechazando la enseñanza de Santiago. No, no la está rechazando. Pablo en ningún momento está en la posición de descalificar ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Juan. En ningún momento lo hace. Por el contrario, lo que hace es decirle, Pedro, lo que haces no está bien. No está bien. No puedes decir que eres y comportarte como si no fueras. Pero en ningún momento Pablo descalificó a Pedro como apóstol. ¿Cuál es el problema de hoy? ¿Cuál es el problema de hoy? Que entonces los seguidores de Arminio descalifican a los seguidores de Calvino y viceversa. ¿Me hago entender? Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿será eso sana doctrina? De ninguna manera. De ninguna manera. Veamos el caso del Señor. Los discípulos quisieron, en un momento de su vida, estando el Señor aquí presente en la tierra, tomar justicia por mano propia. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo fue eso? Se acercaron y le dijeron, Maestro, por allá andan algunos hablando de ti sin que tú les hayas dicho. ¿Qué quieres? ¿Que los detengamos? ¿Que los mandemos a callar? Y el Señor le dijo, no, déjenlo. El que no es
contra nosotros, por nosotros es. En ningún momento el Señor les dijo, sí, vayan y les dicen que se callen, que ya no pueden seguir hablando de mí. No. Les dije, déjenos. Ellos no están haciendo nada mal. Pablo lo dice de esta manera. Algunos predican a Cristo por contienda, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero otros lo predican legítimamente. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, Cristo es anunciado, o por pretexto o por verdad. Sea para bien o sea para mal, Cristo es anunciado. ¿Y qué dice Pablo? En esto me gozo y me gozaré aún. Pablo no estaba buscándole pleito a los que seguían a Juan. Pablo no estaba buscándole pleito a los que seguían a Pedro. Por el contrario, cuando llegó a Corinto y se encuentra con que unos seguían a Apolos, otros a Pedro y otros seguían a él, él les dice, un momentico, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? Ninguno de nosotros es más que el otro. Paren ahí. Yo siembro, otro riega, pero el crecimiento lo da Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo aquí a Tito? Tito, ten cuidado. Predica o enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Hermano, es que no se trata aquí de quién tenga la razón, si Jacobo Arminio o Juan Calvino, porque ni Calvino ni Arminio pueden hacer nada por mí. Y tristemente hoy hay muchos que se hacen matar por Jacobo Arminio y otros que se hacen matar por Juan Calvino. Y dicen, a mucho orgullo soy calvinista. O a mucho orgullo soy arminiano. Yo tengo que decirle, por la misericordia de Dios, soy cristiano. No me siento orgulloso, porque no es para sentirme orgulloso, es porque el Señor tuvo de mí misericordia y me llamó a ser su hijo. Eso es algo a lo que usted y yo tenemos que apuntar. Y no estar descalificando a los demás, porque no es mi tarea. Le decía a alguien esta semana, como lo dice Pablo allá en Corintios 13, al final, versículo que era, Herminia, ¿se acuerda? Primera de Corintios 13, creo que es versículo 12, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, pero pronto conoceré como fui conocido. Y le decía a esta persona, mira, llegará el momento en el que nos daremos cuenta que ni tú ni yo teníamos razón. Así es sencillo. A ese momento llegaremos a darnos cuenta que ni los calvinistas ni los arminianos tenían razón, sola tenía la razón Cristo, nadie. El problema nuestro, hermano, ¿cuál es? Que llegamos a escudriñar las Escrituras con un condicionamiento que ya hemos adquirido en nuestro caminar anterior. Entonces, llega usted a la Escritura, pero usted viene de un posicionamiento arminiano, entonces usted verá textos como ese de Hebreos y dirá, sí, la salvación se pierde y yo tengo que estar bien agarrado. Y podrá decir también, es que soy yo el que
tiene que aceptar a Cristo. Por eso tengo libre albedrío. Y yo le pregunto, ¿dónde está esa palabra en las Escrituras? ¿Dónde aparece en la palabra del Señor el dichoso libre albedrío? No está. Pero hay hombres y mujeres que se están arrancando los cabellos y descabezando unos a otros por enseñar libre albedrío o no libre albedrío. Y aquí no se trata de eso. Se trata de que nosotros tengamos como base de toda enseñanza la Escritura. ¿Me hago entender? El problema es venir con un condicionamiento. Pregúntele lo que les decía el viernes. Si yo les digo a ustedes, no vayan a ver la película, no sé, una nueva ahorita que salió en cartelera, se llama El abrazo de la serpiente. ¿Sí? Es una película de indígenas, yo no la he visto, pero yo les digo, no, se ve mala, no la vayan a ver. Y usted se va al cine y está El abrazo de la serpiente, dice, el pastor dijo que esa era mala, yo mejor no me la veo. Y de pronto se la pierde, porque usted ya va con un condicionamiento que yo le dije. ¿Sí? Y de pronto usted dice, no, de todas maneras me la voy a ver, y entra a verla. Pero como usted ya iba acondicionado a que la película era mala, cuando sale dice, el pastor tenía razón, mala esa película. ¿Ven? En cambio, cuando yo voy a verme una película, o cuando yo voy a leer un libro, o cuando yo voy a probar algo por primera vez, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han comido mojojoy? En primer día, ¿y eso qué es? ¿Un gusano? Oiga, no, eso es que comían en el desafío. Ay, no, amarillo y como... No queremos comer mojojoy. Y si yo les digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes han comido carne de res? Ah, todos, ¿cierto? Pero si les digo, ¿y han probado la de venado? ¿El venado se come? Yo creo que comí venado, pero no chica. No me acuerdo. Sí se come. Pero póngale cuidado. Si yo le digo a ustedes, hermanos, yo alguna vez comí serpiente. Y la serpiente, cuando usted la está comiendo, es como chiclosa, es como... Cuando usted la vaya a probar, ¿qué va a decir usted? Es chiclosa. Ay, sí, era chiclosa. ¿Por qué? Porque usted tiene un condicionamiento ya. Y es lo mismo que pasa cuando usted viene a las Escrituras con un condicionamiento de X o Y persona. Entonces, si usted va a leer la palabra del Señor con el condicionamiento que yo le he puesto, inmediatamente usted va a pensar como yo pienso. Esa es la triste realidad del asunto. Aquí se trata de que usted llegue a las Escrituras y las vea como dice ella. ¿Cómo son? Dice el salmista, más dulces que la miel. Y usted dice, pues yo no le siento la dulzura. Más bien lo cortante. ¿Sí? Y de pronto usted dice, bueno, voy a leer las Escrituras, así como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
pero yo no veo que me alumbre nada. ¿Me hago entender? De lo que se trata aquí es de llegar a leer las Escrituras no bajo la perspectiva humana, personal, sino bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, que es el único que nos da claridad absoluta sobre la palabra. Por eso dice, el hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Para él son locura. El hombre natural. Dígale a cualquiera que pase por ahí que lea la Biblia y el condicionamiento que ya traen es ¿cuál? No me quiero volver loco. ¿Ve? No, porque me vuelvo loco. ¿Y a usted quién le dijo que me volvía loco? No, pues mi abuelo lo decía, la mamá de mi abuela lo decía. La mayoría de gente que no acepta a Cristo dice eso. No, yo puedo leer súper loco. La mayoría les dicen, el decir es, el que lee la Biblia está loco. ¿Ve? El que no la lee está ciego. El que no la lee es el que está loco. Pero ya está desde nuestra perspectiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo la empecé a leer, y no porque yo sea buen lector, o no porque yo haya querido, sino porque fue el Espíritu Santo de Dios el que me instó a leerla, el que me inquieta a estudiarla y el que me da la posibilidad de entenderla. Entonces yo puedo entender que era lo que estaba hablando en la reflexión esta semana de Juan. No sé si algunos leyeron las reflexiones. Dice en la parte cuando él les dice que el que no come su carne y su sangre no tiene vida eterna, no tiene vida. Todos los que estaban ahí pensaban, pero ¿por qué este nos va a decir que nos comamos su carne y su sangre? ¿Y sabe por qué era? Porque ellos lo estaban tratando de entender desde la perspectiva humana. Pero el Señor les estaba hablando en un campo netamente espiritual, que hoy solamente aquellos que hemos sido afirmados, llamados, renovados por el Espíritu Santo, podemos entender que cuando Él dice que el que no come su carne y su sangre no tiene vida, estamos entendiendo es específicamente la salvación que Él nos dio a nosotros. ¿Me hago entender? Entonces, cuando aquí habla Pablo de que hable, y recuerde que estamos hablando a Tito, Pablo le está escribiendo a Tito, pero también nos está escribiendo a usted y a mí. Y a usted y a mí es los que nos dicen, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Vale la pena que yo me ponga a discutir con alguien si se deben o no se deben hablar lenguas hoy? ¿Me edifica eso en algo? ¿Vale la pena que yo me dedique a tratar de convencer a un testigo de Jehová de que él está equivocado y yo tengo la razón? De ninguna manera. De ninguna manera. Aquí de lo que se trata es la Escritura, la palabra de Dios. Es para usted y es para mí. Y no se trata aquí de querer darle cada uno un entendimiento personal a las Escrituras, pero Dios se encarga de que usted y yo, al leer el mismo pasaje bíblico, entendamos lo mismo. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando no hay en nosotros ningún tipo de condicionamiento de pensamiento humano. ¿Me hago entender? Pero, ¿qué pasa?
Alguien me decía, no, yo no leo ningún otro libro, a mí lo único que me gusta leer es la Biblia. Sí, está bien, estamos de acuerdo. Pero también dice la Escritura algo muy importante: escudriñadlo todo y retener lo bueno. Examinadlo todo y retener lo bueno. Amén. No se trata aquí de que yo no pueda leer a una persona que por allá escribe un libro y decir, oiga, interesante la posición de esta persona en cuanto a eso. Pero no para que yo coja el pensamiento de esa persona y lo ponga como palabra de Dios para mí. No se trata de eso. Tristemente he visto algunos predicadores que todo el tiempo están citando a otros escritores bíblicos, de tal manera que terminan no enseñando la palabra del Señor, sino lo que otro pensó. Y aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que nosotros, primero, analicemos qué es lo que la Escritura dice y qué es lo que me quiere enseñar a usted y a mí, de manera total. Hay cosas que son generales en toda la Escritura, ¿sí? Por ejemplo, ¿es general para nosotros guardar la ley? ¿Sí o no? ¿A quiénes manda el Señor a guardar la ley? A sus hijos. ¿Solamente a sus hijos? A todos. A toda la humanidad. ¿Sí? Amén. A toda la humanidad manda el Señor guardar su ley. ¿Pero puede toda la humanidad guardar su ley? No. ¿Sí? Eso es general. ¿Sí? Pero hablemos de algo particular. ¿Se acuerdan de un versículo que hable de algo particular? ¿Lo memorizaron hace tiempo? Hay uno especial que me gusta mucho. Bueno, ese es el mismo. Decidió yo a quién servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Bueno, ese sirve, pero hay uno más personal. No debes para mañana lo que vas a hacer hoy. No. Lucas capítulo 9. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. ¿Eso qué es? ¿Global o particular? ¿Se da cuenta? Entonces, hay cosas que son generales y hay cosas que son particulares a cada uno de nosotros, en especial. Cuando dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿es general o es particular? Las dos. Es general, pero la gente lo toma particular. No, pero es que es general y particular. Lleva las dos opciones. ¿Sí? Porque ¿a quién le está diciendo que no dejen congregarse? A A todos. todos, pero a mí también. Es a toda la iglesia, pero en especial ¿a quién? A mí. ¿Me hago entender? Cuando dice, estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás, las escribirás, las hablarás, ¿a quién se lo está diciendo? ¿General o particular? A sus hijos. ¿General o particular? Bueno, las dos. Las dos. Las dos también. ¿Ve? Van las dos. Porque no le está diciendo, Marta, estas palabras son para usted exclusivamente. No, le está diciendo a todos sus hijos que esa palabra es para cada uno de nosotros. ¿Me hago entender? Entonces, yo tengo que mirar eso también. Y tengo que mirar que la palabra del Señor es para mí, no para los demás. Y en eso de pronto no se trata de ser egoísta. ¿Sí? El problema ¿cuál es? Que la mayoría del tiempo estamos mirando es qué le sirve a los demás
y no qué me sirve a mí. ¿Sí? ¿Se acuerdan del hombre que estaba todo el tiempo escuchando las predicaciones y siempre al finalizar el mensaje se acercaba al pastor y le decía: pastor, ese mensaje era especial para fulano? Y ya el pastor, cansado de eso, un día cayó un aguacero impresionante y solo ese hermanito llegó. Y el pastor enfiló sus garras, enfiló su lengua y ¡pum!, toda para él. Dijo: esta es la oportunidad que yo estaba esperando. Y empezó a predicarle a él solo. Al final del servicio, el hombre se le acerca y le dice: pastor, qué mensaje tan bueno. Era para todos los hermanos, lástima que no vinieron. Ay, no. Tristemente, a veces nosotros estamos en esa misma condición. Estamos buscando textos bíblicos para mirar a quién se lo entregamos. Este es especial para usted, hermano. ¿Eh? No, yo tengo que verla como algo para mí. Primeramente, en ese sentido, debo ser egoísta. Debo coger la palabra del Señor y decir: Señor, ¿qué me quieres decir a mí? Pero aclaro, no es que me quieres decir a mí para decirle a fulano. Porque Dios no necesita intermediarios. Dios no necesita que usted vaya y le diga a fulano de tal lo que él mismo le puede decir a través de su palabra. ¿Me hago entender? Entonces, no permita que su llegada a las Escrituras sea condicionada por algún pensamiento humano. Pídale al Señor: Padre, ayúdame a llegar a leer tu palabra, a estudiarla, pero bajo la guía de tu Espíritu Santo, de tal manera que me hagas estar convencido de qué es lo que me quieres enseñar a mí. Ese debe ser su estudio personal. Tristemente, no es eso lo que pasa hoy. Muchos se acercan a leer las Escrituras a ver qué promesa tiene el Señor para mí. Pero pocos se acercan a la palabra a decir: ¿qué mandato tiene el Señor hoy para mí? ¿Cierto? Y algunos sacan los textos bíblicos y dicen: esta promesa es para usted, mi hermano. Para mí. Y si es una promesa para mí, ¿por qué se la dijeron a usted? ¿Sí? Esa es la situación que nosotros tenemos que tener como clara. Cuando el Señor mandó o manda hoy a personas a que cuenten sus promesas a usted, por ellos, de ninguna manera. Lo importante aquí, hermanos, es cuando Pablo le está diciendo: Tito, habla. Y mire que ese pero con el que inicia es una conexión al primer capítulo. Esto no es aparte. ¿Sí? Recuerden los versículos anteriores. Es necesario callarle la boca. ¿Sí? Porque son mentirosos. Porque son glotones. Son malas bestias. Son ociosos. Buscadores de ganancias deshonestas. Engañadores. Amadores de vanidades. Todo eso es lo que vas a encontrar al sitio donde te he mandado.
Tito, pero tú habla, no te quedes callado. ¿Sabe, hermano? A veces a la gente le molesta que uno hable de pecado. Les decía que alguna vez, en una de las reflexiones, alguien me decía: hermano, el evangelio del látigo ya pasó. Porque tú a toda hora estás condenando. Y no, yo no estoy condenando. A mí no me interesa condenar, porque no es mi labor condenar. El que condena es el Señor. Y aquí está la condenación en su palabra. Yo no puedo ser ciego y decir que mi predicación solamente se puede dedicar a hablar del amor de Dios sin enseñar el castigo de Dios. El amor de Dios es perfecto, es maravilloso, y mucho se ha hablado del amor de Dios. Pero le pregunto, ¿de qué sirve que yo le predique a usted del amor de Dios si no le hago ver a través de la palabra de Dios que usted estaba en condenación? Usted no va a valorar ese amor nunca. No lo va a valorar, no le va a importar. Por eso, hermano, es que cuando le dice aquí, pero tú habla, le está diciendo: Tito, no te quedes callado tú, cállale la boca a los otros. Y le pregunto, ¿cuántas veces estamos nosotros dispuestos a cerrarle la boca a los otros? ¿Cuántas veces? O por el contrario, usted es de los que se deja callar la boca con lo que otros enseñan. Si nosotros nos callamos, hablarán las piedras. Pero, hermana, yo no espero a que una piedra hable lo que yo tenga que hablar. Y eso es algo que para mí tiene que ser muy claro. Por eso no nos podemos callar. Yo no puedo quedarme esperando a que las piedras hablen lo que el Señor me mandó a hablar a mí. Y tristemente a veces eso se toma como excusa simplemente. Ah, no, pues si yo no hablo, las piedras hablan. Entonces, ¿para qué voy a hablar yo? Dejemos que las piedras hablen. Hermano, tengan mucho cuidado. Yo soy responsable de hablar la palabra del Señor. No solo de hablarla, de pensarla, de enseñarla. Por eso dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Haciendo qué? Hablando. Enseñando. ¿Se da cuenta? Es mi responsabilidad enseñar. Y también la suya. No crea que es solo del pastor. Su responsabilidad como hijo de Dios es enseñar ¿qué? Las escrituras. Las escrituras. ¿Qué dice el pasaje? Todas las cosas que os mandaron. ¿Se da cuenta? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Se da cuenta? Hermano querido, usted y yo
cada uno, como creyente, somos responsables de enseñarle a los demás a guardar lo que a nosotros nos ha sido enseñado. Hay otro pasaje que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿esto qué? Encarga. Esto encargues. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Hermanos, yo y usted, cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la obligación, no es si queremos, porque es un mandato dado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay opción a decir si lo hago o no lo hago. Es una orden, y las órdenes son para cumplirse. Es una orden. El problema es que nosotros nos hemos convertido en especialistas en desobedecer las órdenes. El Señor le dijo a sus discípulos allá cuando se iba despidiendo de ellos en Hechos capítulo 1. ¿Se acuerdan? Versículo 8, ¿qué dice? De memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cierto? Ahí están 4 cosas concretas. Primero, ser testigos. ¿Dónde debemos ser testigos? ¿Ve? La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿lo somos? ¿Estamos siendo testigos? Recuerde, un testigo es aquel que narra lo que ha visto. ¿Sí o no? Sí. Eso es un testigo. ¿Y usted qué ha visto? Nada, ¿cierto? Ay, no, a mí no me consta. Yo simplemente estoy aquí porque me dijeron. No. Yo puedo decir: en mi vida me consta que existe Dios. En mi vida me consta que el Señor Jesucristo vino a morir por mí. En mi vida me consta que Él me mandó a enseñarle a otros lo que hizo por nosotros. En mi vida me consta que he sido sellado con el Espíritu Santo porque Él me redarguye todo el tiempo. ¿Se da cuenta? Entonces sí le consta. ¿Qué espera para ser testigo? ¿Por qué no obedece? Ese es el mandato que Pablo le está haciendo a Tito. Pero tú habla. No te calles, habla. Y es para usted, mi hermano, y para mí. Hable. No se quede callado. No se deje tapar la boca por los demás. Hay personas que de pronto van a su casa y dicen: ¿está viendo la novela? Sí, fíjese que tal y tal y tal, tal cosa. Y usted no tiene la habilidad de taparle la boca y decirle: venga, ¿por qué no hablamos mejor de la palabra de Dios? Amén. Hablemos de algo que realmente importa. Gloria a Dios. Hablemos de algo que es importante.
Pero si usted considera importante la novela, pues de la novela 60 años. ¡Ah! ¿Cómo así? ¿Y la cogían? ¡No! ¡Ah! Yo no esperaba eso. Es testigo de gracia. Ay, no, pero testigo de gracia. Y tenemos aquí la mejor literatura para compartir. Amén. Una fuente de agua viva. Dice el Señor: el que cree en mí, como dice su palabra, de su interior brotarán ríos de agua viva. El que toma esa otra agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, tendrá una fuente en él de vida eterna. Y esa es la fuente que usted y yo tenemos, hermano. Entonces, ¿por qué tapamos la boca para que no salgan esos ríos de agua viva? ¡Hable! Es lo que le están diciendo a Tito. Pero tú, habla. Y hable lo que importa, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hable la palabra de Dios. Tristemente a veces nosotros nos ponemos a hablar de política, de seguridad, del transporte, del paro de los profesores, de cualquier otra cantidad de temas hablamos. Y por más que hablemos, no podemos hacer nada. Hoy está todo el mundo pensando: ¿y mañana cómo ir a hacer eso? Si quitan los buses, ¿yo qué voy a hacer? ¿En qué me voy a ir? ¿Y qué gana con eso? Pero ¿qué dice la Escritura? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, hermano, tenemos un mandato aquí. Y un mandato claro. Pablo no está diciendo: Tito, habla lo que a ti te parezca, habla lo que a ti te guste, habla lo que a ti te agrade más. No, le está diciendo: habla la sana doctrina, habla lo que importa, la palabra de Dios. No gastes garganta, no gastes saliva, no gastes tiempo hablando cosas que no sirven para nada. Pero nada, si nos damos cuenta, en un día nuestro, pregúntese: ¿cuánto de lo que hablamos en un día fue beneficioso? Un día nomás. Piense en el día de ayer. ¿Qué tanto de lo que habló ayer benefició espiritualmente a otro? ¿Ah? ¿Cierto que no? Tal vez muy poco, o tal vez nada. Hermanos queridos, dice: pero tú habla, no calles. Que aquello a lo que tú debes cerrarle la boca, no te la cierre a ti. Eso es de lo que Pablo le está hablando a ti. Que aquello a lo que tú le debes cerrar la boca, no sea lo que te cierre la boca a ti. Habla. Pero habla la
sana doctrina. Habla la palabra de Dios. Que ella sea tu argumento principal, primordial y único. No es qué piensa fulano o qué piensa sultano, sino qué piensa el Señor. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? Quiero invitarle a que usted también se convierta en uno de los que habla la sana doctrina, la palabra del Señor, guiado por su Espíritu Santo. Vamos a orar. Oh Dios, te damos gracias porque nos damos cuenta a través de tu palabra de cuán necesario es que hablemos tu palabra. Es triste, Señor, que a veces gastemos tanto tiempo hablando de cosas sin sentido, de cosas que no podemos cambiar, de cosas que no podemos arreglar bajo ninguna circunstancia, y dejemos de lado lo que tu palabra enseña. Ayúdanos, oh Dios, a fortalecernos en el estudio, en la memorización y en la enseñanza de lo que tu palabra manda. De tal forma que al abrir nuestros labios salga de nosotros tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hablar, a no callar, a decirle a otros lo que tú quieres que hagamos, a decirle a otros lo que tú quieres que dejemos de hacer, a decirle a otros quién eres tú, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias por este tiempo y rogamos para que podamos ser cada uno de nosotros una persona que busque cada día más estar fortalecido en tu palabra para no callar. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.